Vamos a leer Éxodo 35, 30 hasta 36, 1. Leemos juntos. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besabel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, talla de piedra, de engastes y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Joliab, hijo de Asisamec, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado en azul y púrpura y carmesí, el lino fino en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Pesael, Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de servicio de santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Amén, amén. Hoy Elder Esteban va a compartir. Amén. Vamos a eso. El tema hoy es sobre el tabernáculo de los maestros. Maestros, aquí estamos hablando sobre las personas que protagonistas hoy es Bezaleel y Aholiab. Bezaleel y Aholiab son las personas que Dios da la sabiduría en habilidades para que ellos puedan construir, con otra gente también, construir este tabernáculo. Pero una cosa importante, porque es una gran obra de Dios para construir ese tabernáculo. Tabernáculo representa, después en el futuro es el templo, pero tabernáculo y el templo representa a Cristo, la obra de Cristo. Imaginen esto. Es posible que por nosotros aquí somos humanos, débiles, no tenemos muchas cosas, habilidades. Es posible para nosotros hacer evangelismo mundial, mirando que en nuestra situación no parece posible, es imposible. A mismo también, por ejemplo, los discípulos en la iglesia primitiva. Imagen, 120 personas reunidos en el aposento alto de Marco. Ellos están reunidos porque ellos quieren para escapar de los romanos y los judeos que quieren destruir a ellos. Con muchos miedos, todos son pobres, no tienen educación, reunidos en este lugar. Pero Dios trabajó a través de ellos. Levantaba a ellos para comenzar la iglesia primitiva. Y a través de ellos, Dios levantó líderes, discípulos que pueden cumplir la promesa de Jesucristo para evangelizar al mundo. La llave hoy es esto. Miramos en el caso de este Bezaliel en Aholiab, veamos cómo Dios trabajó, cómo ellos pueden construir el tabernáculo. Uh, Llamamos a ellos maestros porque ellos enseñó a otros juntamente, ellos son líderes que uh, participan para que construir, hacer esta obra maestra de Dios. Obra maestra de Dios es la obra de Dios, pero Dios da a ellos sabiduría, Dios da a ellos habilidades para poder recibir esta respuesta. A mismo a nosotros que cuando Dios trabaja con su espíritu, sabiduría, dándonos poder para que podamos hacer evangelización mundial. Veamos primero Hechos 6:3. Es un otro ejemplo, Hechos 6:3, versículo. Hechos 6:3. En el caso de iglesia primitiva, ellos necesitó para levantar líderes. Veamos aquí. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. La situación de la iglesia primitiva creció mucho.
Los apóstoles no pueden cuidar la iglesia todos. Por esta razón levantó 7 líderes. Vea una vez más, llenos de espíritu y sabiduría. La respuesta más importante es estos, llenos de espíritu santo y sabiduría. En, en esta manera que Dios trabaja, nosotros que somos débiles, solo necesitamos esta respuesta, llenos de Espíritu Santo y sabiduría. También leemos cómo ellos recibieron esta respuesta, cómo ellos, ah, Dios levantó a ellos para ser los maestros, los discípulos que pueden enseñar a otros. ¿Por qué? Hechos 2:42, esta es la llave importante. Y perseveran en toda la doctrina de los apóstolos, en la comunión de los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Doctrina de apóstolos significa que ellos recibieron la palabra de los apóstolos. Esos 7 varones son personas que recibió, tienen la palabra. Con la palabra también Dios respuesta con este lleno de Espíritu Santo. Respuesta a ellos con la sabiduría. Podemos explicar un poco más sobre esta sabiduría, pero el resultado es esto. Leemos Hechos 2:46-47. Cuando ellos hacen esta cosa, apóstoles enseñando la palabra, levantando líderes, este es el resultado, y perseverando unidades cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sensibles de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Resultado es esto, llamamos esta respuesta avivamiento. Avivamiento, esta es la respuesta que queremos aquí. Significa la que Dios edificando la iglesia. La iglesia primero no es un edificio. La iglesia es el pueblo de Dios. Dios continuamente da gracia, avivamiento en la vida de cada persona. Dios causa a ellos para reunir, para salvar el campo, reunir adentro del templo. Y más Dios conecta la gente para recibir salvación. La obra de Dios para salvación, la obra de Dios para misiones, Dios está cumpliendo. Por esta razón, la llave más importante, primera parte es esto, llena del Espíritu Santo. Pero muchos cristianos que ellos tienen experimenta de misticismo, muchas iglesias enfocan en misticismo, habla Espíritu Santo para llenarme, es para hablar las lenguas. Pero más bíblico es esto, lleno de Espíritu Santo, veando los versículos aquí, no significa que ellos están hablando lenguas. No está escrito que Bezaliel, Aholiab está hablando lenguas. No, este lleno de Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo está trabajando adentro de ellos. Pero la llave es más importante esto. Lleno de Espíritu Santo significa que yo puedo ver las obras de Dios. Yo puedo ver qué es el deseo de Dios. Lleno de Espíritu Santo significa que somos llenos con la palabra de Dios. Somos llenos con la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber, Bezaliel, Aholiab, cómo puede construir el tabernáculo? Ellos nunca miró este tabernáculo antes. Nunca vea este tabernáculo, este diseño de tabernáculo, porque en egipcios, ellos tienen la pirámide. No tienen una tabernáculo es una tienda, en la dimensión, en el diseño es diferente. Tabernáculo es para ofrecer sacrificio a Dios. Tabernáculo es representando la obra de Cristo. Ellos nunca vean. ¿Cómo puede diseñar? No solo que 2 personas edifican esto, muchas personas que Dios da habilidad edificó, pero 2 líderes, 2 maestros, ellos guían a la gente correctamente para hacer. No puede hacer con mis pensamientos. Imagina que un día Dios apareció que, edifícame una casa. No diseño, no nada. ¿Qué hacemos? Con mi pensamiento, edificamos de una manera que otras cosas veamos. No puede funcionar. Porque Dios trabaja siempre antemano con la palabra. Por esta razón, el diseño del tabernáculo, cada parte,
Dios habló a través de Moisés. Nuestros límites de por inteligencia, límites de habilidades, límites de economía, todos tenemos límites. Mucha gente, por ejemplo, la iglesia primitiva, ellos tienen una límite muy mala que es solo enfoque en pensamientos de los judíos. Jesús mandó, id en haga discípulos de todas naciones, todo el mundo, salve el mundo. Pero la gente, la iglesia primitiva, enfoque, oh, solo judíos, evangeliza solo judíos, solo judíos. Por esta razón, Dios después, para que ellos puedan salir de estos límites, Dios usó las personas que siguen la palabra de Cristo. Jesucristo habló para que recibieran poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea. Ellos siguieron hasta Judea, pero nadie iba a Samaria, nadie iba al fin del mundo. Por esta razón, personas que reciben esta palabra, ejemplo es Felipe, él iba a Samaria, evangelio de Samaria. Otro es Pablo. Ellos fue a todo el mundo. Es de que personas que tienen la palabra pueden cumplir en salir de este límite. Por esto, leemos primero. Veamos para ver las obras de Dios. Necesitamos ver esta palabra, corriente de la palabra. Método de Dios es esto, Hebreo 4:12. Leemos juntos, Hebreo 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que la espada de dos filos, penetra hasta partir la alma, el espíritu, las coyunturas, entantos, y cierran los pensamientos, las intenciones del corazón. Hablando que palabra de Dios es poderoso, palabra de Dios, método de Dios, como Dios trabaja. Palabra de Dios es viva y eficaz. Pero la llave de esta palabra, debemos saber, más importante, la palabra está sobre una cosa. Vemos Juan 20:31. La palabra de Dios es solo un tema, evangelio. Pero estas sean escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La tema de la palabra. Sin sabiendo esto, no podemos entender la palabra. Muchas personas leyendo la Biblia, los judíos, ellos tienen la Biblia, Testamento Antiguo, ellos piensan que puede tener sabiduría de Dios leyendo la palabra, pero la conclusión de ellos es equivocada porque no puede descubrir sobre Cristo. Hay los sectas, testigos de Jehová, por ejemplo, leyendo la misma palabra, ellos tienen conclusión que oh, Jesús no es Cristo, Jesús no es Dios, Jesús es un ángel. Cuando no entiende correctamente la palabra, no puede saber, no puede recibir la llena de Espíritu Santo, no puede tener la sabiduría correctamente. Y por esta razón, sobre la palabra hay dos partes importantes. Hay primera parte, palabra cumplida. La palabra de Dios que Dios habló, mandó los humanos para escribir en la Biblia, la palabra de Dios, dos partes principales. Palabra de Dios que está cumplida. En la palabra de Dios que está cumplido a nosotros, muy importante, Hechos 1:1. Cuando hablamos sobre la palabra cumplida, estamos hablando sobre Cristo. Hechos 1:1. Hechos 1:1. Okay. Que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Que sobre Jesús es la palabra cumplida. Jesús, la Biblia prometió sobre Jesús en mucho tiempo antiguo, comenzando en Génesis 3:15, simiente de mujer, después prometiendo sobre Emmanuel en Isaías 7:14, pero todos los libros están hablando sobre Cristo, la sombra sobre Cristo. Que Cristo viene aquí para hacer, cumplir. Leemos también Juan 19:30. Juan
19:30. Juan 19:30 es. Ok. Juan 19:30, sabemos que Cristo en la cruz, él habló, consumado es. Antes morir, consumado es. Consumado es, ¿qué cosa? Consumado es la obra de Cristo. La obra de Cristo, que es para morir en la cruz, en resucitar, para hacer esta obra. Juan 1:12, un versículo muy importante. Este resultado de la obra de Cristo, que es todo que recibieron, todo que creen en su nombre, potestad para ser derechos, hijos de Dios. Cristo, la obra de Cristo, palabra cumplida, Cristo, es para hacer la obra de Cristo que podemos recibir la vida eterna en su nombre. La vida eterna en su nombre. La importante parte es esto. Significación que para nosotros necesitamos recibir la palabra de Cristo, experimentamos que sabemos que Jesús es de Cristo, pero a través de creer en el nombre de Cristo, su nombre, significa que creemos en tres cosas. Creemos primero identidad de Jesús. ¿Qué identidad de Jesús? Que Jesús, ok, Jesús es el cual, ese significa Cristo. Jesús es el Cristo, creemos que es la identidad de Cristo. Es la significación, creer en su nombre. Segundo, creemos en la autoridad de Cristo. ¿Qué significa creemos en la autoridad de Cristo? Jesús murió, resucitó, mostrando que Él es Cristo, mostrando que Él es Dios, Hijo de Dios. Autoridad de Dios, autoridad de Hijo de Dios. Creemos que adentro de Jesús, nombre de Jesús, hay poder, hay autoridad para vencer Satanás, resolver los problemas fundamentales. En los problemas fundamentales, la obra de Cristo. Creer en su nombre significa creemos en la obra de Cristo. Obra de Cristo que creemos, los tres oficios, las tres obras de Cristo. Cada vez confesamos esta confesión de fe. Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Cristo es el camino para encontrar a Dios. Cristo es la libertad de pecado de la muerte. Cristo es la victoria sobre Satanás. Confesamos estos porque esta significación, confesión significa creemos en el nombre de Cristo. Cuando creemos en el nombre de Cristo, la Biblia habla, en el nombre de Cristo recibimos esta vida eterna. Vida eterna significa salvación. Vida eterna es una promesa de Dios. También la palabra se cumplida, palabra, mensaje sobre Cristo, pero hay una palabra que cumplirá. No es cumplida, debe ser cumplido en el futuro, que cumplirá en el futuro. En esta palabra leemos Hechos 1:3. Hechos 1:3 está significando, Hechos 1:3, ¿qué? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Reino de Dios es una respuesta, una palabra que debe ser cumplida en nuestras vidas. Especialmente, muy importante por este reino de Dios para ser cumplido en cada nosotros. Una otra palabra más que debe ser cumplido, Hechos 1:8. Hechos 1:8, leemos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de tierra. Evangelización mundial. Promesa para todo este evangelio de Cristo para hasta el último de tierra debe ser cumplido. Se cumplirá. No es que ahora está cumplido. Para esta respuesta del reino de Dios, respuesta de evangelización mundial, evangelismo mundial, Dios está cumpliendo estas respuestas.
debemos saber que esta es la dirección de Dios. Porque sabiduría ya habló que es para ver las obras de Dios. Una persona que esté llena de Espíritu Santo, Dios abre sus ojos espirituales, puede entender la sabiduría de Dios, ver la respuesta que Dios cumplió, Cristo. Cristo es la llave, la solución para todos los problemas fundamentales que tenemos. En Dios está trabajando ahora que en esta dirección, la obra de Dios, palabra que debe ser cumplido, que obra de Dios ahora y futuro. Dios está trabajando, estableciendo el reino de Dios, cumpliendo la respuesta de evangelización mundial. Estas son las respuestas que estamos orando, buscando y queremos experimentar. Leemos una vez más, leemos 1 Corintios 1:24. Leemos juntos, más para los llamados, así judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Debemos entender que Cristo es el cumplimiento de la palabra, es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. Leemos juntos también los Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando sobre dentro de Cristo. En Cristo está toda la sabiduría. Cuando nosotros descubrimos, en Cristo está todo. Cristo, la palabra de Dios es sobre Cristo. La dirección de Dios es que podemos proclamar a Cristo a todo el mundo. Esta es la obra de Dios. Significa que tenemos esta sabiduría de Dios. Veamos, tenemos esta palabra dentro de nosotros. Es la significación llena de Espíritu Santo. Una persona que tiene esta respuesta, Dios puede trabajar. Dios puede dar a ellos a la respuesta de avivamiento. Primero, misión. ¿Cómo podemos experimentar, tener esta respuesta llena de Espíritu Santo? Tener la respuesta de la sabiduría de Dios. En una manera fácil, es una cosa que practicamos continuamente. Necesitamos cambiar mi estado espiritual. Cambiar mi estado espiritual. Porque el estado espiritual de la gente, ellos están abajo del control, engaño de Satanás. En Juan 10:10 habla que Satanás, el propósito de Satanás es para robar, matar, destruir. Satanás, él está trabajando a contra esta respuesta de Dios. Quiere bloquear a la gente, olvidar sobre Cristo. Satanás no puede robar mi salvación. Satanás no puede destruirme, pero que él causa, mi vida, olvida sobre Cristo. Satanás, cáusame que no puede disfrutar, no puede recibir la respuesta del reino de Dios. Yo no puedo participar en el evangelio mundial. La obra de Satanás que quiere hacer por las personas salvos. Por esta razón, ¿qué debemos hacer? Para pelear espiritualmente, necesitamos cambiar mi estado espiritual a través de esto. Tenemos que, ¿recuerdas los folletos, los papeles? Tienen un lado camino de salvación, otro lado los 3 oficios de Cristo. Confesión de fe, oración, aplicación. Oración, ¿para qué? Yo puedo confiar en Cristo todas cosas, que yo no sea engañado. Practicamos, es una manera, un ejercicio espiritual. Practicamos esto cada día, especialmente en la mañana, especialmente en el fin del día. Cuando estamos continuamente adentro, imprimiendo con la palabra de Cristo, imprimiendo con confesión de fe sobre Cristo, Dios trabaja. ¿Para qué?
establecer actores de Cristo en mi vida. Estoy cambiando mi estado espiritual con práctica de evangelio cada día. Muy importante porque siempre Satanás ataquenos para perder la palabra. Satanás ataque que bloqueando para nosotros podemos ser la persona que Dios usa, a mismo con los maestros, Bezaliel, Aholiab, que Dios usó por su obra, Satanás bloquea estas cosas. Segundo, la corriente de la palabra. Sabemos que la corriente de la palabra es Cristo. Es que corriente de la palabra para qué hacer evangelización mundial. Pero Dios hace en 5 maneras, 5 corrientes. Una cosa más importante de la vida de creyentes es esto. Adoración. Llamamos esto el culto. Tenemos victoria en esto. Victoria es igual con victoria en mi vida. Adoración, tener culto, tener la victoria en estos, significa victoria en mi vida. ¿Por qué? Porque a través del propósito de adoración, el culto, es por nosotros recibir la respuesta llena del Espíritu Santo, recibir la respuesta para que podemos tener esa sabiduría de Dios. Podemos ver correctamente el corriente de Dios, corriente de la palabra. 5 partes corrientes que necesitamos experimentar. Corriente de la palabra. Corriente de la oración. Corriente de evangelismo. Corriente por mi campo. Corriente de misiones. ¿Qué esto significa? Es que esta es la obra de Dios. Es la que 24 horas. Siempre Dios está trabajando, repuestando con estas 5 cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Trabajando en la dirección. Dios está guiándonos con la palabra. Pero la gente que está adentro, la gente que está adentro de la obra de Dios, sin la palabra, no puede recibir la guía correctamente. Muchas veces, personas que tienen deseo, ellos creen en Dios, ellos quieren servir a Dios, quieren para hacer la voluntad de Dios, pero va en la dirección equivocada porque no tienen la palabra. Imaginen que Bezaliel, Aholiab, ellos necesitan construir tabernáculo. Dios mandó a ellos que necesita tener una cultana que separa las 2 partes del tabernáculo, pero ellos olvidan esta parte. Una importante mensaje sobre Cristo, ellos quitó. Una manera que necesitamos seguir la palabra. Hay una dirección corriente de la palabra. En las verdaderas respuestas de Dios no son que, por ejemplo, yo recibe una bendición. Algunos otros piensan, caso de José. José que un día la faraón levantó a José para ser un gobernador. Persona que con más poder y autoridad en todo Egipto, es una bendición, es una respuesta. No, todas cosas buenas, malas que aparecen en la vida de José, un proceso. Verdadera respuesta es que José, él experimentó el cumplimiento de la palabra. Él entendió la voluntad de Dios y puede ver correctamente la situación. Dios que hace todo esto para salvar las vidas. José, en frente de sus hermanos, él puede quejar muchas cosas. Que hermanos, tú vendióme para ser un esclavo. Tú causas todos estos problemas. Pero no, José vea correctamente. Dios envióme antemano para salvar vidas,
para salvar los remanentes de nuestro pueblo. José vea la palabra de Dios. Esa es la significación, que puede ver la corriente de la palabra. La palabra ahora es en Éxodo, que estamos leyendo. Éxodo, la tema es Pascua, sacrificio de sangre. Éxodo es hablando sobre, Éxodo es hablando sobre qué es la construcción del tabernáculo. Esta es la tema de Éxodo. Pero mira que continuamente estamos hablando el tema sobre Cristo, el tema sobre el evangelio mundial, el tema importante sobre la respuesta de la iglesia. Aquí el corriente de la palabra, la llave más importante es esto. En la adoración, en el culto, queremos tener victoria. Por esta razón, el propósito de Dios, la obra de Dios, Dios quiere hacer. Dios usa la iglesia para que podamos recibir la respuesta adentro del corriente de la palabra, la oración, evangelismo. También podemos recibir la respuesta de cómo Dios quiere trabajar con nuestros campos, cómo Dios quiere trabajar a través de nosotros para los misiones. Por esta la parte importante, aquí reunimos, oramos que podemos disfrutar este culto. Toda la parte del culto es importante. Falta muchas cosas. Falta, por ejemplo, la alabanza, falta muchas otras cosas que no tenemos muchos miembros, pero preparando para recibir a mismo una respuesta que personas que participan, personas que Dios llama para que ser los discípulos, líderes para el avivamiento de la iglesia, Dios debe dar sabiduría, Dios debe dar la llena para recibir esta respuesta, para enfocando más por la misión 2, para recibir este guía. Disfrutamos esta respuesta de culto, hace culto en mi vida cada día, no debe ser difícil. Culto tiene cuarta partes. Culto en mi vida. Culto necesita alabanza, pero puede ser difícil para hacer alabanza. Pero alabanza es esto. Es mi confesión de fe juntos con la música. Nuestra confesión de fe. Confesamos que Jesús es el Cristo. Para un tiempo que tenemos, el tiempo de confesión de fe, una manera es tiempo para alabar. Oración. Tiempo para orar a Dios. La oración más importante es que Padre Nuestro, un ejemplo importante, pero oración que podemos confiar en Dios, oración que podemos buscar la voluntad de Dios. Ven aquí, en la confesión de fe, oración para aplicar nuestros problemas, que podemos confiar en Dios, oración, tiempo para palabra. El culto es necesario para tener la palabra que como Dios trabaja. Camino de salvación, palabra, o también nuestras notas de la mensaje de púlpito es la palabra. También en el culto hay ofrenda, hay devoción. Ofrenda no solo que con nuestras economías, ofrenda con nuestras vidas, recordando que, oh Dios, tú eres dueño de mi economía, tú eres dueño de mi salud, mi tiempo. Que recordamos que por esta razón, la propósito de la ofrenda de devoción es para levantar la iglesia, para hacer evangelismo y misiones. Recordando esto en cada día, con el corazón, la mente de hacer culto, recibimos esta respuesta. Y la final parte, porque Dios, a través de disfrutamos del culto, Dios danos la respuesta a avivamiento.
Avivamiento no solo en la iglesia, que solo crece la gente, para nuestras vidas también. Significa una vida que respuesta a 5 poderes, con la sabiduría de Dios, con la respuesta, salud, economía de la luz, con Dios conecta discípulos, esta significación avivamiento. Personas que reciben estas respuestas, primera, segunda, tercera, el método de Dios es esto. Equipo, usamos la palabra por hoy, equipo de los maestros. Maestros aquí no significa personas que enseñan a otros, maestros significa los discípulos, los llamados de Dios para la obra de Dios. Maestros que son llenos y sabios, tienen la sabiduría de Dios, tienen lleno de Espíritu Santo. Con maestros, Dios hace la obra, edificar la iglesia. Aquí no hay mucha gente, pero no importa. Dios pone a nosotros corazón. Dios danos también sabiduría y también habilidad. Parte importante por la iglesia es alabanza. No tenemos aquí ahora la situación para tocar instrumentos o piano, otra cosa, pero Dios puede dar sabiduría que podemos hacer esto. Una parte importante por la iglesia es esto. Personas que tienen mucho tiempo para recibir evangelio ellos no tienen mucha dificultad para entender la palabra, pero personas nuevas necesitan un ambiente espiritual, ambiente que pueda abrir sus corazones. Por esta razón, la alabanza es muy importante por Dios que da gracia, prepara los corazones para recibir la palabra. Oramos por esto. Oramos por nuestra iglesia, tiene un equipo para alabanza, equipo por la iglesia, todas cosas por el propósito que podemos recibir esta palabra, recibir la guía, el trabajo de Dios a través de palabra. Segundo, con este equipo de los maestros significa también avivamiento en mi campo. En el campo de mi vida, en mi región, Dios tiene un plan. ¿Un plan para qué? Salvar almas. Vea en el caso de la iglesia primitiva, ellos reunió en cada casa. Continuamente, ellos comparten el evangelio. Hace foro, hace lo que llamamos aposento altos, a través de ellos pueden salvar el campo. Descubrir personas que necesitan Cristo, en salvar muchas almas. Y también, tercero, a través de este equipo, de líderes, de maestros, ellos pueden hacer misiones. Misiones significa esto, que evangelización en el lugar que no está mi campo, mi región. Misiones para nosotros puede ser todo México, o Latinoamérica, o el mundo. A través de este equipo, Dios puede levantar en hacer estos. Recuerda que primero cuando yo hace esta pregunta, ¿es posible que nosotros podemos hacer evangelización mundial? Con mi habilidad no es posible, pero a través de este método de Dios, con la palabra de Dios, llena de su espíritu, siguiendo esta palabra, las obras de Dios, la corriente de la palabra, recibimos estas respuestas. Y más Dios usa la iglesia a través del culto, que restaurando para que pueda estar aquí, podemos ser el mismo. Es un equipo que puede hacer misiones, equipo que puede experimentar esta respuesta. Una misión tercero aquí, simple, ora para esta respuesta de equipo de evangelistas, equipo de maestros, equipo de líderes, que podemos cumplir, experimentar este cumplimiento de la palabra de Dios.
Este es el mensaje por hoy. Oramos por la iglesia aquí. Creo que Dios tiene un plan importante por nuestra iglesia, por todos los miembros aquí. Recordando que en 2 semanas tenemos el entrenamiento de Remanente Universidad. La razón que Dios quiere hacer en este lugar, porque Dios quiere levantar a esos discípulos. Dios quiere levantar las personas que siguen la palabra, experimentan este corriente de la palabra, esa sabiduría de Dios. Oramos juntos por 1 o 2 minutos.